Bueno, muy bien, son las 19 horas menos 20 minutos, es decir, las 7 menos 20. Estamos aquí nuevamente haciendo Random Ciudad en este segundo bloque de este programa radial que también obviamente irá grabado y saldrá por streaming. Nos pueden encontrar en YouTube, ¿sí? En la red social YouTube como Multimedia Ciudad FM 100.5. Allí estaremos subiendo todas las entrevistas que venimos haciendo todos los martes y todos los jueves. En la ocasión de hoy, la primera entrevista de esta tarde, de este programa, tendrá que ver con el proyecto, ¿no?, que busca eliminar los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros y transferir a las provincias la regulación sobre la tenencia de tierras. Estamos hablando justamente de este proyecto conocido como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que entre otras cosas, busca modificar la ley de tierras para poder sacarle límites a la entrega, a la venta del territorio nacional en manos extranjeras. Bueno, en los últimos tiempos, digamos, se ha hablado mucho de esto. La opinión pública realmente se ha inclinado mucho en defensa de la soberanía nacional, es decir, no queremos los argentinos y las argentinas que se permita esta modificación, que este proyecto entre. Entonces, muchos senadores que el jueves tendrán que votar, seguramente ya lo saben, ya han ido sondeando lo que pasa en la sociedad, y lo que nos enteramos ahora es que a raíz de esto, sí, de esta presión social que se está dando, cambian un poco los planes, ¿no? De alguna manera el gobierno nacional, de la mano de Patricia Bullrich, está comprobando que no tienen los votos, ¿sí?, para llevar adelante este proyecto, e intenta cambiar alguna de las cositas, haciendo algún tipo de trampa como es habitual de esta gente, ¿no? La trampa detrás de la concesión de Bullrich para aprobar la extranjerización de la tierra tiene que ver con establecer un nuevo límite del 25% a la venta de tierras a extranjeros, pero solo a nivel provincial. Y el dato, digamos, está en la cuestión departamental, ¿sí? Porque recordemos que la ley de tierras divide, ¿no?, estos límites que se los pone a nivel provincial, nacional y departamental. Donde está la cuestión, digamos, más álgida, donde se intenta cambiar estos límites, está justamente en el tema de lo departamental, ¿sí? Vamos a desarrollar un poco esta cuestión, pero básicamente esta es la noticia nueva que está ahora en todos los medios digitales. Y el jueves se votará esto. Hay muchos indecisos todavía, no sabemos bien cuál va a ser la votación, pero ahí empezó el rosqueo político para el gobierno nacional quiere justamente aprobar estos senadores para que después se vaya nuevamente a diputados. Nosotros queríamos hablar hoy con gente que nos pueda dar una vista así de este panorama, y sobre todo con gente que esté, digamos, en una posición realmente comprometida, ¿no?, con lo que a nosotros los argentinos y las argentinas hoy nos está pasando. Y estamos en comunicación telefónica con Eduardo Suárez, uno de los abogados militantes de la Gremial de Abogados. Recordemos que la Gremial de Abogados, ¿por qué digo gente que está jugada? Porque, jugada en serio por ideales, como la gente de la Gremial de Abogados, que a fines de los 60 y a principios de los 70 dieron un gran aporte a la sociedad argentina con esta aparición gremial de abogados. Y entre otras cosas, sobre todo pudieron estos colegas, esta gente, sí, de estos abogados, demostrar que es posible ejercer defensas penales en colaboración absoluta e integración con quienes fueran detenidos por integrar organizaciones que disputaban el poder. No es fácil disputar el poder aquí en Argentina, y hoy estamos hablando muchísimo de estas cuestiones, de cómo hacemos para disputar el poder y para frenar estas leyes, y para después, en el caso de que se aprueben, cómo hacemos para revertir la situación como argentinos, como argentinas, cómo hacemos para solucionar todos los problemas que nos va a dejar este gobierno y que nos fueron dejando los gobiernos anteriores también, ¿no? Y por eso queríamos hablar hoy con gente que está al tanto. Bueno, Eduardo, esta es la introducción, perdón, un poco larga. Te agradezco por el tiempo, por la predisposición. Te saluda Juan Cruz Basinger en la operación técnica, y quien te habla, Maximiliano Landívar. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Juan Cruz? Maximiliano, un gusto como siempre.
Un saludo a ustedes, al equipo y a la audiencia. Gracias por la invitación. Muy, muy agradecidos. Por favor, los agradecimos somos nosotros. Eduardo, bueno, me imagino que tendrás una postura al respecto de todo lo que está pasando en el país y bueno, preguntarte, ¿cuál es la misma? Sí, básicamente, como gremial de abogados, nosotros nos hemos puesto a la cabeza de representar en muchos casos a los pueblos originarios. Básicamente creo que tenemos el 100% de las causas contra los mapuches, las causas federales contra muchas comunidades mapuche en el sur, y en algunos casos también hemos intervenido en el norte, en el noroeste, contra Con, contra Huichis, etcétera. Sí, Por lo tanto, la postura de la gremial, si bien la gremial es absolutamente independiente, no depende de ningún partido político, de ningún sindicato, no tiene financiación de ninguna empresa privada, es antiimperialista, es bien, profundamente antiimperialista, y eso es fundamental. Es decir, nos une una visión del derecho, pero además un concepto político de antiimperialista. Y lo que hemos visto es una iniciativa muy, muy grande por parte de las grandes empresas saqueadoras, extractivistas, ¿no? Esta etapa del capitalismo, esta etapa superior del capitalismo, que es el imperialismo, que es la etapa de choreo de nuestros recursos, la venimos viviendo en los últimos 30 años, más o uh-huh. menos. Claro, En de los todos 90 los para acá se ha intensificado muchísimo. se intensificó absolutamente en todos los gobiernos. Entonces, nosotros lo hemos vivido en carne propia porque, claro, ¿con qué se encuentran en muchos casos estos buitres de los pueblos? Y se encuentran con los pueblos originarios, con las comunidades originarias. Bien, vos nombrabas los Entonces, mapuches, los mapuches en su mayor cantidad digamos, de comunidades están en la Patagonia Argentina, ¿no es cierto? en la Patagonia, sí, en la Patagonia hay muchos también, que también los estamos representando en el oeste y el suroeste de la provincia de Buenos Aires, Ah, muchos. mirá. Hay comunidades mapuche muy grandes, en Lincoln, en muchos lugares, en Los Toldos, en Chivilcoy. Es decir, lo que históricamente se llamó el desierto, digamos, es decir, del sur de Buenos Aires, de lo que es el Gran Buenos Aires para el sur, era el desierto. Eduardo, Entonces, lo que ocupó las campañas básicamente del general Roca. claro. Entonces, nosotros ahí que vemos una iniciativa muy grande por parte de las empresas imperialistas, que además esto ya fue facilitado por la Constitución del 94, es decir, la Constitución del año 94 no solo descentralizó los servicios, es decir, descentralizó la salud, la educación, les quitó la potestad o la jurisdicción estatal al Estado, un hospital que podía tener 100 años, un hospital nacional, pasó a ser un hospital municipal, sin recursos, sin nada, y es la situación que tenemos. Lo mismo pasó con la educación. Claro. Y también pasó con los recursos naturales. Es decir, el petróleo, que es un bien de la nación argentina, pasó a ser un bien del señor feudal de la provincia donde estaba, igual que el litio. Claro, es mucho más fácil negociar con un gobernador que con un presidente. Eso es exactamente lo que iba a decir. Exactamente. Es mucho más fácil negociar con los señores feudales que hoy detentan los gobiernos provinciales en las distintas versiones políticas, Uh-huh. que con un gobierno nacional, aún incluso con un gobierno nacional capitalista y a veces con muchas relaciones con el imperialismo, porque es mucho más difícil. Entonces, lo primero que hicieron las clases dominantes con tubernio, con el imperialismo, con las grandes empresas, con los estados saqueadores y explotadores y genocidas, es dictar una constitución como el 94, es decir, la Uh-huh. constitución peronista del año 94, arreglada entre el peronismo y el radicalismo, fue eso, es decir, fue una puerta que permitió el choreo, la extracción de nuestros recursos naturales gratis prácticamente, no les costó nada y lo vienen haciendo hasta ahora. Claro. Ahora están dando un paso de calidad, pero si no entendemos que ya los tipos los teníamos adentro, y que hoy podrá Patricia Bullrich decir, bueno, en vez del 15 les damos el 25, que nadie va a controlar, y que encima vuelta otra vez, como vos muy bien lo explicaste en la introducción a esto, que es cada vez bajamos más, o sea, va a llegar un momento que le damos a los intendentes la posibilidad de negociar un porcentaje con el gringo que viene o con la empresa extractivista,
Entonces, está claro que esto es prácticamente una farsa. Claro. Y aparentemente los números pareciera que les van a dar, porque además calculen que los 3 o 4 gobiernos peronistas del norte, noroeste los van a votar, como han venido haciendo los senadores, y tendrán que resolver algunas cuestiones con algunos gobiernos que probablemente la estén resolviendo, con algunos gobiernos provinciales, en la Patagonia, en algunos otros lados, y la interna de ellos que también la van a ir resolviendo. Por ejemplo, aparentemente el presidente se va a ir de viaje mañana, creo que se va a Ecuador, con lo cual la vicepresidenta que se opone a esto va a ser la presidenta, por lo tanto no puede estar probablemente no esté en la sesión. Claro. Y el que es el que le sigue, es un hombre de ellos, y resolverán así. Es decir, el problema principal de esto, audiencia, sobre todo la audiencia, es que si esta ley sale, es muy difícil después derogarla. Claro. Y la única manera de transformar esta ley es con algo que vos también muy bien lo explicaste en tu introducción, es decir, desde el poder, es decir, desde el poder popular, es decir, de un gobierno nacional popular que acceda al poder con un gran porcentaje de apoyo popular y que desde el poder pueda transformar esta situación. Nosotros, seguramente saben, de ser parte de la gremial de abogados, yo milito en convocatoria segunda independencia, nuestra propia identidad expresa el objetivo principal que nos planteamos, una segunda y definitiva independencia. Y en ese sentido, una de las críticas más grandes que nosotros le hacemos a los gobiernos progresistas en la Argentina, básicamente al kirchnerismo, es que habiendo tenido mayoría no transformó la Constitución. Es decir, pudo haber cambiado la Constitución del 94, llamado una asamblea constituyente porque tenía la mayoría para hacerlo, y no digo instaurar la Constitución del 49, pero por lo menos una Constitución con una alta iniciativa nacional sobre el Estado, que es lo que no hicieron. Y claro, eso permite que hoy estemos discutiendo esto, ¿no? Bueno, si los tiempos vienen por una Argentina para los próximos 50 años. Claro, sí, quedaría, digamos, a mí la pregunta siempre que me hago con respecto a los gobiernos progresistas, al kirchnerismo y demás, si es que no pudieron, no quisieron o no supieron cómo hacerlo. Seguramente tarea fácil no debe haber sido. Y bueno, pero estamos de acuerdo, digamos, en esa mirada crítica, ¿no es cierto? Sí, pero además también lo explica el hecho de que después de las movilizaciones del año 2001, que en 2 días hubo 40 muertos y cambió el gobierno, que se vayan todos, no se fue nadie, y montones de funcionarios que eran menemistas de la primera hora, menemistas a ser, liberales, proimperialistas, de un día para otro se hicieron kirchneristas. Claro. De un día para otro, el que era menemista se hizo kirchnerista. El famoso mal menor. Claro, entonces, ¿por qué van a cambiar la Constitución si fueron los mismos que votaron la anterior Constitución? Bueno, Eduardo, ahora tenemos otra facción, ¿no? Bastante diferente del kirchnerismo en el gobierno nacional, y obviamente que queremos un gobierno de patriotas que nos represente, digamos, a la mayoría, pero para lograr eso también seguramente nosotros tendremos que dar nuestra parte, ¿no? Como sociedad, y tendremos que limar algunas asperezas y ponernos de acuerdo en algunos puntos, digamos que nos distancian mucho. Entre otras cosas, ya que estamos hablando del trabajo de la gremial de abogados, y vos nos decías que digamos, son los que mayormente representan a los pueblos originarios aquí en el país, sobre todo los mapuches. Bueno, entremos en este tema. Justamente cuando hablamos, ¿no?, de división y de asperezas, uno cuando dice, yo para explicarle un poco a la gente también que nos está escuchando del otro lado, cuando dice mapuches, mucha gente, bueno, ya relaciona el tema con el enemigo interno, con que son chilenos, con que no son de acá, con que son terroristas, ¿no? Ha habido como un relato que se ha metido y ha calado muy hondo. En esta cuestión de la ley de tierras, yo recuerdo haber hablado con un mapuche una vez, haciendo una entrevista en la radio también, y me explicaba que a ellos, a su pueblo, en el sur de nuestro país, los habían sacado de las tierras fértiles y los habían llevado hacia las montañas. Los fueron corriendo, ¿no? Y ahora, como en las montañas descubrieron que hay metales valiosos, hay oro y hay un montón de cosas, bueno, también lo quieren sacar de ahí.
una de las cosas que se quiere modificar con esto, y por eso estamos hablando de los mapuches, y por eso estamos hablando con usted también, representante de la gremial de abogados, es que bueno, también se van a habilitar, usted me dice si esto es así o no, que esta modificación de ley de tierras busca habilitar desalojos express en menos de 20 días, es decir, van a poder hacer lo que quieran. Sí, primero suscribo absolutamente la lectura que vos estás haciendo, absolutamente. Esa es la explicación que tiene cuando yo te digo, hay comunidades mapuches incluso muy fuertes, acá nomás, en Lincoln, en Chivilcoy, en los Toldos, en la Pampa Húmeda, las tierras más ricas de la Argentina, que están en lo que se llama la Pampa Húmeda, que es el sur-sureste de Buenos Aires y la Pampa, ¿no? En esas tierras tan ricas hay comunidades mapuches. Efectivamente, esas comunidades fueron cada vez más expulsadas al sur, a los áridos territorios de la Patagonia, donde se encontraron a su vez con otras comunidades mapuche tehuelche. Entonces, esto que está ocurriendo, esto que nosotros venimos denunciando y venimos sufriendo, viviendo y peleando de los últimos 30 y pico de años, es la segunda iniciativa contra los pueblos originarios después de la campaña del desierto. Esta vez es una iniciativa igual que la anterior, que era una iniciativa económica de dominio de tierras, ahora es una iniciativa económica de hacerse de los recursos naturales de los bienes comunes de la Argentina. Entonces, después de la campaña del desierto, lo más grave que hemos vivido es lo que viene transcurriendo en los últimos 20 años. Eso es esencialmente así, no hay otra explicación. Y efectivamente, lo segundo que vos preguntás, también es así, es decir, esta ley, no solamente con mapuche, recién venía charlando con algunos compañeros y compañeras de situaciones muy endebles de inquilinatos, de lo que se llaman los conventillos, los inquilinatos, en las zonas pobres de la capital federal, también les va a tocar a ellos. Es decir, no les decían, miren, no es esto una cuestión solamente con una comunidad que está a 2.000 kilómetros al norte o 2.000 kilómetros al sur. No, pasa a nosotros. Es decir, aparece un tipo cualquiera, muestra un certificado, un boleto compraventa y te puede desalojar 200 familias a 20 cuadras del obelisco, ¿no? Que están ahí hace mucho tiempo. Es decir, hoy en día esos desalojos express están contemplados en la ley. Mira, nosotros tenemos un caso que venimos peleando desde hace como 15 años, un consorcio económico, le llamamos al clan Ginóbili, porque Ginóbili, el basquetbolista, sí, es el que más impulsa el desalojo de la comunidad Pachila-Antreao. Le hemos ganado un montón de juicios, pero ellos siguen insistiendo en el desalojo porque necesitan ahí llevar adelante en Villa La Angostura proyectos turísticos, destruir bosques centenarios y ¿qué te dicen? ¿Qué dicen ellos? Bueno, los mapuches ahí tienen, si vos ves los registros de la propiedad territorial en la zona, prácticamente todo lo que es Villa La Angostura era originalmente Pachil y Antreao. Pachil y Antreao eran dos loncos mapuche que cuando llegaron los ejércitos de Roca a ese lugar no le vieron mucha riqueza. Se ve que el general Roca no tenía un ministro de turismo. Claro. Y si lo tenía, el ministro de turismo de Roca no tuvo la visión del sur como lugar de turismo como la que hay hoy. Y entonces, ¿qué hicieron? A cambio de que los ayuden en la delimitación de los planes, en la demarcación de los planos, les cedió cientos y cientos de hectáreas de tierra. Entonces, cuando uno ve, todo es Pachil y Antreao. Ahora ¿qué hicieron ahí? Durante la dictadura de Onganía y esta otra, autorizaron, muy al estilo de la colonización israelí en Gaza y en Cisjordania, 4 familias se meten en un lugar, compran tierras, piden ser intendencia, se les adjudica la intendencia y se les permite prescribir tierras. Y así se han ido apropiando de tierras. Y ahora el clan Ginóbili lo que quiere es desalojar a todas las comunidades mapuche. Con esta ley lo va a lograr en 3 días lo que no viene logrando en 6, 7 años.
Claro. Porque con esta ley va a decir, a mí me vendió fulano que está muerto, a mí me vendió mengano, y los desalojan. Entonces, efectivamente, lo que vos preguntás es así. Te pueden desalojar en 2 minutos por nada. Ujú. Y el debate, porque acá también podemos entrar, digamos, en un punto en el que, a ver, que nos está escuchando puede llegar a pensar, y a mí no me cambia nada que se la quede Ginóbili, el clan Ginóbili, o que se la queden los mapuches. Yo, la verdad, no sé, no sé, tomo partido por este o por el otro, no importa. Si total, a mí no me va a corresponder nada de todo eso. Porque está también ese pensamiento. Sí. Y digamos, ¿cuál es entonces el eje de la discusión? Digamos, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos cuidar esta ley de tierras y para qué necesitamos bueno, que quede al menos todo como está, que no se modifique y después, en todo caso, seguir avanzando, digamos, en pos de qué? Esta ley de tierras está directamente relacionada a nuestros recursos, a nuestras riquezas, a la riqueza de la Argentina. Si esta ley sale, se pierden gran parte de las riquezas de nuestro país. El que dice que no le va a afectar, le va a afectar cuando tenga que llevar a su hijo al hospital o a la escuela, porque no va a tener escuela, no va a tener hospitales, no va a tener... Es decir, el Estado, a partir de que las tierras son vendidas, y además vendidas a precio vil, las principales tierras y las tierras más importantes en función de nuestros recursos naturales, le va a afectar directamente, sin contar con lo que te decía recién, que mañana a 10 cuadras del obelisco te pueden desalojar 200 familias. Entonces, ese trabajador que su vida es trabajar, que su vida es levantarse a las 5 o 6 de la mañana, ir a trabajar, volver, tratar de estar un tiempo con su familia y tratar de acceder a situaciones que debe resolver el Estado Nacional para él y para sus hijos, no lo va a poder hacer. Es decir, esta ley sí le va a afectar, y le va a afectar en su vida, en su calidad de vida inmediata. No es solamente que no va a poder tener recursos para la recreación, por ejemplo, para ir al Ujú. cine. No, no va a tener recursos para elementos fundamentales. Fíjense ustedes que si estamos hablando de tierras ricas, y esas tierras se dedican, entre otras cosas, no ya a la extracción de litio, sino a la alimentación, eh, va a haber menos alimentación, o la alimentación que va a haber es más cara, o la más barata de menor calidad, y claro que va a afectar su vida, por supuesto, Ujú. obviamente, va a afectar la vida de todos nosotros. Directa o indirectamente. Bueno, sí, también leíamos, por ejemplo, la carta de los ex combatientes de Malvinas, ¿no? Hablando del futuro de la patria, ¿no? Y de que no es Totalmente. solamente, que la tierra no se mide solamente por cuestiones económicas, ¿no? Hay un montón de otras cosas también que entran en juego. Bueno, Eso. Eduardo, te agradecemos enormemente por tomarte el tiempo para charlar con nosotros. A nosotros nos sirve muchísimo poder estar en contacto con gente de la gremial de abogados. Sabemos que hace pocos días había sido un aniversario, así que de la gremial mandarles un abrazo y felicitarlos por eso y preguntarles como última pregunta, digo, cómo estuvo eso y qué balances hicieron. Sí, nosotros hace pocos días fue el aniversario del asesinato del fundador de la gremial de abogados en los años 60 y 70, el doctor Ortega Peña, un luchador revolucionario, un hombre antiimperialista, anticapitalista, un hombre que puso su vida al servicio de la liberación nacional y del socialismo para construir una patria sin explotadores ni explotados. Él fundó la gremial junto con muchos otros colegas. Tenemos más de 120 muertos en todo este proceso. Grandes colegas, grandes compañeros, que serían hoy generacionalmente mis padres, en algunos casos quizás hasta mis abuelos. Y bueno, nosotros le hemos rendido homenaje a él como se lo rendimos todos los años, esperando quizás algún día estar a la altura de lo que ellos hicieron, o por lo menos intentar. Muchísimas gracias, Eduardo, y estamos en contacto para lo que necesiten y obviamente consultarles también, ¿no? A la disposición de ustedes siempre. Y si alguno de ustedes viene por acá, me avisan, yo ya pongo la leña para algún asadito, algo. ¿Por dónde andan? Yo vivo cerca de Constitución, cerca de San Telmo. Dale. Así que si ustedes me avisan que vienen, yo ya pongo el fuego. ¿Eh? Buenísimo, dale. Quedamos así entonces. Gracias, Un Eduardo. abrazo. Un Abrazo abrazo a toda la grande. audiencia. Gracias. Bien, pasaba Eduardo Soares, ¿sí? Abogado militante de esta gremial de abogados, que como decíamos tiene historia, ¿no? Que se ha creado a principios de los 60, fines de los 70, fines de los 60, perdón, principios de los 70,
y bueno, y nos da su postura, su visión acerca de lo que se va a tratar en teoría el día jueves hasta ahora. Se va a tratar, sí, que tiene que ver con esta modificación a la ley de tierras o, como se dice también, el proyecto de reforma conocido como ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que entre otras cosas propone modificar la ley de tierras para, bueno, sacarle los límites a las ventas a manos extranjeras, entre otras cosas, ¿no? Porque también está el tema de los desalojos express, ¿sí? En menos de 20 días van a poder desalojar de mano de esta ley, ¿no? De esta modificación a cualquier persona, comunidad que se encuentre en el territorio nacional. De un día para el otro, así dentro de 20 días lo pueden hacer. Así que bueno, hay muchas cosas para discutir, y también está la cuestión del fuego, ¿no? Que antes en Argentina decíamos todo hasta ahora, ¿no? No se puede vender ningún territorio que haya sido incendiado por las dudas, ¿no? Porque ya veo que algún vivillo, ¿no? Se le ocurrió prender fuego, no sé, los esteros del Liberá para después venderlo todo por dos monedas para negocios inmobiliarios, ponele, ¿no? Entonces había una ley que prohibía, ¿no? Que se pueda modificar el uso del suelo, poder vender estas tierras incendiadas. Bueno, lo que quieren hacer es, presentando este proyecto, que estas tierras que se prenden fuego todos los días, estamos viendo en el norte argentino cómo se prenden fuego todavía, ¿no? El año pasado, lo vimos muchas veces en la Patagonia también a comienzos de este año. Bueno, se puedan vender. Realmente son muy obvios, ¿no? Son muy obvios las intenciones espurias que tienen. No te digo el gobierno nacional, te digo quienes están detrás manejando a estos monigotes, ¿no? que tenemos como representantes de los argentinos y las argentinas. Tienen intereses totalmente espurios. Bueno, son las 19 horas, 6 minutos. Esto es Random Ciudad. Vamos a la pausa, escuchamos música y regresamos, dale.